Hola amigos. La vida siempre es más extraña que las películas y a veces es peor que todas las novelas de fantasía que hemos leído antes. A menudo se dice que los tigres no se comen a sus cachorros. Pero hay madres en el mundo que están dispuestas a matar a sus propios cachorros. El caso de Diane Downs es prueba de ello. Ella nos muestra que no hay límites para la vida y el comportamiento humano. Estás viendo la historia de una madre demonio que asesinó a sus 3 hijos para ganarse el favor de su amante en el canal Thrilling Story. Y como siempre, si esta historia te deja huella, no dudes en dejar un me gusta para animarnos. Si es la primera vez que nos conocemos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para actualizar los casos más impactantes. El personaje principal del caso de hoy se llama Diane Dowse. Tuvo un matrimonio feliz con su novio de la secundaria llamado Steven Dowse y los dos se casaron en 1973. Fueron considerados una familia feliz con 3 hijos, llamados Christian, Sherry Lynn y Stephen Daniel. Sin embargo, en 1980, Steven decidió divorciarse de Diane. El motivo del divorcio fue porque Steven sospechaba que Diane estaba embarazada de un joven amante llamado Danny. Al mismo tiempo, durante su vida juntos, la pareja siempre discutía por dinero y dudaba de la fidelidad del otro. En cuanto a Diane, después del divorcio, pensó que su joven amante aceptaría al niño en su vientre. Pero Danny eludió la responsabilidad y la abandonó. Y para conservar a su joven amor, Diane actuó de manera tan estúpida e inhumana que el mundo entero tuvo que rechazarla. El 19 de mayo de 1983, aunque era de noche, el clima todavía era tan caluroso como durante el día. Las colinas de Springfield, Oregón, donde vive Diane son inusualmente tranquilas por la noche. Pocas personas saben que el extraño silencio es una advertencia antes de una gran ola. Y como se predijo, una terrible tragedia ocurrió frente al hospital a las 10:48 del 19 de mayo. Todos estaban en shock porque no había ninguna señal hasta que el Nissan rojo entró directo al estacionamiento, tocando la bocina mientras conducía, como si quisiera explotar todo. La bocina del coche sonó tan fuerte que todos los que la oyeron tuvieron la premonición de que algo malo estaba sucediendo. El Dr. John McKee y las enfermeras Rose Martin y Shelby vieron lo que parecía ser una mujer rubia de unos 20 años. Saludándolos en la entrada, justo afuera de las puertas dobles automáticas de la sala de emergencias, pálida a las luces de la calle y señalando frenéticamente el interior de un Nissan rojo. Como si algo terrible hubiera sucedido adentro. La niña intentó describir que alguien había disparado a todos los que estaban en el coche. En ese momento la enfermera Martín se acercó al coche temblando y cuando miraron por la ventanilla del coche, las ventanas laterales estaban empapadas de sangre. Había 3 niños en el coche, uno en el asiento del pasajero delantero y 2 en el asiento trasero, aparentemente sin vida. Dejaron de moverse y la sangre continuó empapando la parte trasera del coche. Al observarlos, las enfermeras pudieron notar que los niños habían recibido disparos a quemarropa. Y por supuesto la chica rubia de 20 años que denunció el incidente definitivamente no era la culpable. Entre los 3 niños había un niño de unos 7 u 8 años. Los 2 niños sentados atrás eran una niña de unos 7 años y un niño que apenas empezaba a caminar. 2 de ellos aún respiraban. Pero el niño que yacía en el asiento delantero parecía sin vida a pesar de los esfuerzos del cirujano. Luego de recibir a los 3 niños, el médico conoció sus datos personales. Entre ellos Stephen Daniel, de 3 años, Sherry Lynn, de 7 años y Christian, de 8 años. Lo que se está diciendo aquí es quién fue tan frío y cruel como para apuntar con un arma a estos 3 niños inocentes. En ese momento, la madre de la víctima, Diane, apareció y le dijo a la recepcionista del hospital de Patterson que ella y su familia se dirigían a casa desde la casa de un amigo en el vecindario de Marcola cuando un hombre extraño con cabello tupido les saludó en un tramo desierto de la autopista. Después de acercarse, Diane abrió la puerta y él apuntó su pistola a través de la ventana del auto y apretó el gatillo frente a 3 niños aterrorizados dentro del auto. Tanto el Departamento de Policía de Springfield como el Condado de Lane se mostraron bastante escépticos ante las declaraciones de Diane. Aún así, las autoridades emitieron una alerta de emergencia en las carreteras de la ciudad y del condado para obtener información sobre un lunático que deambulaba por los carriles y calles laterales del suburbio de Springfield. El área que Diane identificó como el lugar del ataque cerca de Marcola y Omoa Grove de repente se convirtió en el
Centro de atención. Los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Lan fueron asignados como investigadores principales del caso. Y el sargento Robin Drford fue el primer oficial del condado en llegar a Diane, la madre de los niños, cuando llegó al hospital. Las enfermeras trataron el brazo de Diane por una serie de pequeñas heridas entre el codo y la muñeca después de intentar defenderse del ataque del pistolero. Las heridas en el cuerpo de Diane eran muy leves y todos sintieron que estaba inusualmente tranquila. Después de tratar sus heridas, la policía instó a Diane a dar un relato detallado del lugar exacto del incidente. Sin embargo, el lugar que recordaba estaba cerca de la intersección de dos caminos rurales. Es poco probable que este lugar sea el lugar donde una mujer joven con 3 niños se detendría a hablar con un extraño porque estaba muy desierto. Cuando Diane regresó al hospital, le informaron que su segundo hijo había muerto. Sin embargo, su actitud no era triste en absoluto sino extremadamente alerta y tranquila, lo que sorprendió un poco al personal de enfermería. ¿Por qué una mujer no llora cuando muere su hijo? Cuando la enfermera anuncia que su hijo menor, Daniel, puede tener posibilidades de sobrevivir, la actitud asustada y confusa de Diane deja a todos desconcertados. Diane le preguntó a la enfermera confundida, ¿podría ser que la bala no haya impactado en la cabeza del bebé? Los detectives la entrevistaron en una habitación privada del hospital Mackenzie Willamette y quedaron atónitos por su comportamiento. El detective de homicidios del condado, Dick Tracy, un detective experimentado en delitos, notó que ella era diferente a las mujeres anteriores que había conocido después de emergencias similares. Al igual que el detective Doug Welch, también pensó que Diane era demasiado extraña en comparación con lo que acababa de sucederle a su familia. Durante la investigación, la policía recopiló la información de Diane y reconstruyó la secuencia de eventos. Descubrieron que las balas que alcanzaron a los niños eran balas calibre 22 disparadas desde una pistola o un rifle. La policía sospecha que la pólvora que causó las quemaduras en la piel de los niños provino de disparos a corta distancia, especialmente en el niño fallecido llamado Sherry Lynn, que estaba sentado en el asiento delantero, con sangre salpicada por toda la puerta del coche, los asientos, las ventanas y otras superficies del mismo. Esto sugiere que el tirador disparó desde el lado izquierdo o del lado del conductor. Durante la investigación, la policía descubrió que Diane era una ex trabajadora postal del Servicio Postal de los Estados Unidos. Solía trabajar como cartero en Chandler, Arizona. Pero después de su divorcio, se mudó a Oregón para estar más cerca de sus padres, Willa y Wes Fredrickson. Los Fredrickson son antiguos residentes de Arizona que se mudaron a Oregón hace años cuando Wes Fredrickson trabajaba en la oficina de correos. Diane contó a sus entrevistadores los acontecimientos de esa noche. Antes, ella y sus hijos habían cenado y habían abandonado su pequeño apartamento en 1352 Q Street en Springfield para dirigirse a la casa de un compañero de trabajo en la rústica Sunderman Road. Heather Plourde es una compañera de trabajo que hace unos días le dijo a Diane en el trabajo que estaba pensando en comprar un caballo. Por casualidad, Diane vio un anuncio en el periódico sobre alquiler de caballos que pensó que podría interesarle a Heather. Entonces Diane condujo hasta la casa de Heather con la intención de entregar personalmente el anuncio de alquiler de caballos a su compañera de trabajo. Diane pensó que también era una buena oportunidad para que los 3 niños salieran y disfrutaran del aire fresco, en lugar de quedarse en una casa sofocante. Diane decide tomar la antigua carretera Mohawk hasta la carretera principal en su camino a casa, después de una breve conversación con Heather y su esposo. Diane pensó que sería divertido hacer turismo y que a los niños les encantaría ver la luna. Desafortunadamente, aquí, Diane tuvo un accidente con un hombre extraño. Después de detener el coche, sacó una pistola del bolsillo de su chaqueta y le exigió que le entregara las llaves del coche. Por supuesto, Diane se negó y el hombre metió la mano por la ventanilla del conductor y abrió fuego contra su familia. Según el testimonio de Diane, cuando él intentó quitarle las llaves, ella se defendió pero no tuvo éxito, por lo que se replegó a su auto y esta vez él le disparó nuevamente, hiriéndole el brazo. Su Nissan aceleró mientras ella cerraba la puerta de golpe. Sus hijos estaban sufriendo y su único pensamiento era llevarlos al hospital lo antes posible. Diane dijo a la policía que la herida menor en su mano fue causada por un extraño que la atacó. Pero ella trató de defenderse, lo que provocó que la bala no le alcanzara la muñeca, rompiera la ventana del auto y le provocara una herida menor. Sin embargo,
La policía sospechó que la herida en la mano de Diane fue causada por haberse disparado a sí misma para crear una escena del crimen falsa, por lo que ordenaron una búsqueda en la casa de Diane. Antes de que la policía la registrara, Diane admitió tener una pistola calibre .38 para protección en la ruta de entrega y un rifle calibre .22 para seguridad del hogar, pero ninguno de los dos estaba en condiciones de funcionar. Una pistola estaba escondida bajo trapos en el maletero, mientras que la otra estaba cubierta de polvo. Además, las autoridades también prepararon un vehículo para llevar el Nissan rojo de Diane al laboratorio criminalístico, para una mayor investigación. Todo el mundo entiende que encontrar al autor es extremadamente importante, porque se trata de un acto bárbaro e inhumano. Cuando a Diane le permitieron ingresar a la unidad de cuidados intensivos para ver a Christie, uno de sus 2 hijos sobrevivientes, varias enfermeras y un investigador que estaban junto a su cama dijeron que ella tomó la mano de su hija y susurró, «Te amo tanto», de una manera muy inusual. Lo hizo con tanta frialdad como el hielo. Sus palabras salieron con los dientes apretados, lo que el investigador Paul Arnton se dio cuenta de que realmente no era correcto. Cuando la pequeña Christie vio venir a su madre, los ojos de la niña miraron desde detrás de la máscara de oxígeno, comenzando a dudar de su madre. La historia de Diane sobre lo que sucedió esa noche cambió con el tiempo durante el interrogatorio, con inconsistencias en el lugar de su ataque. Cuando el investigador Doug Bells entrevistó al exmarido de Diane, Steven, proporcionó información valiosa de que Diane poseía 3 armas. No 2, una de las cuales era una pistola calibre .22 que Diane no mencionó. Una búsqueda exhaustiva de la escena del crimen no arrojó nada, excepto casquillos de balas calibre .22 cerca. Los buzos incluso bajaron al río Mohawk cerca de la escena del crimen, más allá del tren, pero no pudieron encontrar el rifle que, según Diane, utilizó el asesino. Todos los investigadores se negaron a creer que un hombre había bloqueado el camino de Diane y agredido a toda su familia. Mientras tanto, la salud de Christie continuó deteriorándose, sufrió un derrame cerebral como resultado directo de la herida de bala y su habla se volvió arrastrada. Y los médicos han dicho que Christie podría no volver a hablar nunca más porque la mitad izquierda de su cerebro, que controla el habla, está dañada, pero todavía hay cierto optimismo. Como Christie es joven, la terapia podría revertir el daño y restaurar su ceceo. La familia puede considerar este método para salvar a Christie. Durante un registro en la casa de Diane, la policía encontró cartas llenas de lujuria y deseo por el joven amante de Diane. Este joven amante abandonó a Diane porque ya tenía esposa e hijos. Él decidió regresar con su familia en lugar de continuar con Diane. Las autoridades enviaron 2 investigadores a Chandler, Arizona, para buscar al hombre antes de cerrar el caso. Doug Belt y Paul Anton utilizaron su experiencia investigativa para descubrir que el examante de Diane trabajaba en una oficina de correos y los investigadores realizaron un interrogatorio privado en su residencia. Insistió en tener a su esposa e hijos a su lado mientras le describía abiertamente a Diane sus encuentros transgresores con sus compañeros de trabajo. Al mismo tiempo, también afirmó que su esposa sabía de ese pasado y lo había perdonado. La pareja se reconcilió y él ya no tuvo nada que ver con Diane. El examante de Diane también afirmó que Diane tenía una pistola calibre .22, pero Diane todavía negó esa tercera arma. En otro desarrollo, la hija mayor de Diane, Christie, ha estado haciendo buenos progresos, recordando gradualmente algunos detalles de la noche del asesinato e insistiendo en que ninguno de ellos involucraba a un hombre extraño y de pelo peludo caminando por la calle. La policía finalmente emitió una orden de arresto contra Diane en febrero de 1984. Y su juicio comenzó en mayo de ese año. Tras reunir suficientes pruebas, en el juicio Christie se levantó para denunciar a su madre tras meses de terapia física y mental. La niña insistió en que Diane fue quien le disparó. En el momento del juicio, Diane estaba embarazada, por lo que el tribunal tuvo que condenarla a cadena perpetua, más 50 años de prisión por dar a luz mientras cumplía su condena. El bebé nació de Diane y se llamó Amy Elizabeth, luego el bebé fue adoptado por otra familia y le cambiaron el nombre a Becky Babcock. Diane escapó de la prisión de Oregon donde estaba encarcelada apenas 3 años después. La policía la encontró rápidamente en una hilera de casas a pocos kilómetros de la prisión. Por sus crímenes, a Diane se le negó el indulto 2 veces, en 2008 y 2010.
y se vio obligada a esperar una década antes de poder solicitar el indulto a la ley. Danny es el niño más joven de la familia que sobrevivió al asesinato. El niño tuvo que usar una silla de ruedas por el resto de su vida, pero era muy feliz porque vivía en el amor de sus padres adoptivos. Freddie Joanne Horty, en 1986. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? Es realmente demasiado cruel y loco. Seguramente muchas personas se preguntan por qué esta madre pudo atacar a sus propios hijos. ¿Se arrepentirá cuando, a pesar de sus crueles acciones, su joven amante aún no regrese? Por favor, comparte tus ideas en la sección de comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir notificaciones sobre los casos más emocionantes e interesantes del canal Thrilling Story.